Bueno, pues vamos a empezar. Os voy a presentar a la profesora Sabrina Riba, de la Universidad de Mar del Plata, que es una amiga y estoy muy contenta de tenerla aquí. Sabrina Riba es profesora en Letras en la Universidad Nacional de Mar del Plata, investigadora asistente de Humanidades y Ciencias Sociales del CONICET, que es una especie de CSIC, ¿no? Como el equivalente del CSIC en Argentina. Ha realizado estancias de investigación y dictado charlas y conferencias en las universidades de Alicante, Zaragoza, Valencia, Bolonia, en la Complutense, en la Universidad de Salamanca. Los resultados de sus investigaciones se han difundido en el libro La garra suave, representaciones de Miguel Hernández como escritor popular, que recibió el premio Usal Talento de Salamanca en 2017, y en numerosos capítulos y artículos en libros y revistas, destacándose su interés por diferentes temáticas de la literatura contemporánea española, especialmente la poesía de Antonio Machado y Miguel Hernández, la canción de autor, el cómic, la narrativa más reciente. Bueno, pues os dejo entonces con ella, que nos va a hablar hoy. El título de Jorge Carrión y el título de su conferencia es El encuentro con el otro, museos, librerías y sociabilidad en la obra de Jorge Carrión. Bueno, pues sin más le cedo la palabra a ella. Vamos a darle formato de charla, pero con un espacio para el debate, el diálogo y la discusión. O sea que os animamos después también a participar y a hacerle preguntas o consultarle dudas. ¿Vale? Bueno. Bueno, buenas tardes. En principio, agradecerle a Laura por su hospitalidad, por su generosidad y por la oportunidad de hoy estar en el CEMAB y en la Universidad de Alicante, por un lado, y por el otro lado, decirles que estoy especialmente contenta porque, al igual que ustedes, yo estudié mi carrera de posgrado, digamos, o parte de ella, en esta universidad y tuve los mismos profesores, prácticamente todos los mismos profesores que tienen ustedes, por lo cual mi alma mater es la Universidad de Alicante. Eso para empezar. Luego decirles que formo parte de, que allí no lo indiqué para abreviar, un grupo de investigación de la ciudad de Mar del Plata que se llama Semiótica del Discurso, dirigido por Laura Ascarano, que es especialista sobre todo en poesía, y que estoy hoy aquí gracias en parte a un subsidio de la agencia que hoy está siendo un tanto desmantelada por las nuevas políticas del país, pero que básicamente me permitió viajar, ¿sí? Y en cuanto a la modalidad, como le decía recién Laura, si bien algunos tramos los voy a leer por una cuestión de tiempo para acotar y no irme por las ramas, intentaré leer y también comentar algunas de las diapositivas numerosas que traje para hoy, ¿sí? Y que hacia el final, por supuesto, intercambiemos, dialoguemos sobre este escritor que es muy contemporáneo. Como recién leyó Laura, el título de la presentación es El encuentro con el otro, museos, librerías y sociabilidad en la obra de Jorge Carrión. Y solo a título más que informativo, como puntapié para empezar a pensar lo que les propongo hoy, recuperé dos fragmentos, dos epígrafes. Por un lado, aquel epígrafe en el cual podemos leer la frase que encabeza el título, ¿no? Que pertenece a la novela gráfica de Carrión, sobre la que más les voy a hablar, que se llama Baruch and Beach, y que dice: el hilo sería la coreografía de la mediación y del viaje hacia el encuentro con el otro. Se bailaba en grupo porque el guiado se convertía en guía y compartía con sus compañeros el misterio revelado. Él aquí está haciendo referencia a la mitología griega, al laberinto, al Minotauro y al hilo de Ariadna, pero esto verán luego, hacia el final de la presentación, cómo se resignifica. Y por el otro lado tomé un fragmento de estética relacional de Nicolas Bourdieu, que en realidad es especialista en artes plásticas, pero vamos a ver también cómo en toda esta presentación la frontera entre lo literario y el arte en otras de sus expresiones está completamente difuminada. Este autor dice: la parte más vital del juego que se desarrolla en el tablero del arte responde a nociones interactivas, sociales y relacionales.
Y en principio, para pensar esta cuestión de la sociabilidad, podríamos establecer qué clase de afinidades electivas en la etiqueta o el marbete de Goethe se establecen entre los miembros de lo que en, digamos, un primer gesto, en una primera aproximación a estos escritores, se denominó la generación nocilla. ¿Cuál fue el puntapié? Entre otros, un artículo de prensa publicado por Nuria Sancot que se denominó La generación nocilla del afterpop piden paso y que daba cuenta del impacto de una novela de Agustín Fernández Mayo denominada Nocilla Dream del año 2006. En términos generales y recuperando algunas palabras de un profesor de Santiago de Compostela, Antonio Gil, podemos decir que esta generación, entre comillas, porque ustedes saben que la idea de generación es muy cuestionable, ¿sí? La podemos cuestionar luego, de hecho. Este grupo respondía al paradigma de la experimentación formal, la hibridez genérica y el riesgo de una narrativa independiente cuyos referentes principales no son ya los de la tradición literaria española, con algunas excepciones como Juan Goytisolo, Juan Bennett y Julián Ríos, sino los de una posmodernidad cosmopolita de cuño sobre todo angloamericano, que abreva también sin prejuicios de la cultura audiovisual, la música, las artes visuales y las nuevas tecnologías. La formación literaria asociada a dicha estética, que recibía como nombres provisorios algunos de los que pueden ver en la placa, narrativa mutante, literatura de la implosión mediática, la luz nueva, entre otros, será conocida ya sea por la fuerza del eslogan, ya por la vocación nostálgica de la nocilla de los dulces de la niñez, y a pesar, por supuesto, de los esfuerzos de los propios autores de esa formación como generación nocilla. Ellos una y otra vez, por supuesto, combatieron esta etiqueta, ¿sí? Porque ¿qué hacía? Los aglutinaba de algún modo en la estética de Fernández Mayo, que si bien fue interesante y fue un aporte en esa época, por supuesto no podía dar cuenta de la diversidad de las propuestas. En el cruce entre literatura y producción mediática, la narrativa a la que hago referencia se caracteriza, entre muchísimas otras cualidades, por la configuración de un tiempo continuo, circular, en el que las nociones de futuro y pasado se diluyen, las referencias al mundo científico y el aprovechamiento poético de sus ideas, el diseño de no lugares y la consideración en términos espaciales de Internet y la denominada realidad virtual, la presencia de personajes cuya identidad digital muchas veces es igual o más importante que su identidad offline, y por el predominio de un tono escéptico y de una idea de verdad que resulta incomprobable. Algunos de sus rasgos textuales, estos eran más bien generales, más relevantes son la adopción de la imagen como un elemento integrado dentro del discurso y que sirve para narrar en la misma medida que lo hacen las palabras, la utilización a nivel estructural de las estrategias expresivas propias de los medios masivos electrónicos y la incorporación de las nuevas, por supuesto entre comillas, estamos hablando del que el comienzo es en el 2006, ¿no? Como digo, entre comillas, formas de escritura digital, por ejemplo el chat, el blog o el email, manteniendo su diagramación original, entre otros. Esto significa entonces que se vuelve a ponderar lo que consideramos ficción en relación tanto con el medio específico de la cual ésta proviene, como de las modificaciones que la misma sufre a partir de la intersección entre distintos medios. Y una cuestión a considerar es que en esa primera instancia es fundamental a la hora de sociabilizar estas nuevas propuestas los blogs, ¿sí? Y también cómo ese grupo de escritores difunden sus proyectos estéticos a partir, entre muchísimos otros, de estos dos blogs que durante esa época fueron muy importantes porque se dio una discusión inédita para la época sobre literatura y en términos de la crítica, ¿sí? En una instancia que no era ni académica ni tampoco era la instancia de los medios masivos de comunicación, ¿sí? Para ustedes esto ahora es prácticamente arqueología porque los blogs no tienen en la actualidad esa potencia, pero sí la tuvo en los primeros años, sobre todo el que ven a mi izquierda, Diario de Lecturas de Vicente Luis Mora, y por el otro lado el blog, ambos siguen en activo, de Agustín Fernández Mayo, El hombre que salió de la tarta.
con características distintas porque el blog de Vicente Luis Mora, sobre todo, lo que hacía y que en parte sigue haciendo, era reseñas de, sobre todo, libros, ¿sí? Poemarios, novelas, pero también de series, de películas. ¿Sí? En cambio, el blog de Fernández Mayo tendía más al agrupamiento de las notas sobre su propia obra y también a la experimentación. ¿Qué hacía? Les doy un ejemplo. Experimentaba con algún texto, alguna fotografía y lo subía al blog. O sea que lo que el receptor, el lector veía en el blog era el work in progress, que en algunas oportunidades se incorporaba a sus textos y en otras no. ¿Sí? En el caso de Mora esto no era tan así porque muchas de esas reseñas solo se alojaron en el blog. Algunas luego sí se incorporaron a textos impresos, pero no necesariamente. En cuanto a Jorge Carrión, podemos decir que en tiempos de decidida competencia por la atención, los artistas y entre ellos, por supuesto, los escritores, han sorteado los nuevos retos gracias a la alianza entre la literatura con otros lenguajes. En el caso de Carrión, este ha apostado por un proyecto estético que lo ha llevado de la creación de novelas, crónicas y ensayos de formato más bien tradicional a la concepción de textos híbridos, al libro de artista y a la incursión en géneros y soportes más recientes como el podcast y la novela gráfica. Del lenguaje intermedial de su novela más reconocida, Los Muertos, del 2010, y el conceptualismo emparentado con las artes plásticas de propuestas como GR83 del 2007 o Crónica de Viaje del 2009, pasando por el reportaje periodístico en viñetas Barcelona, Los Vagabundos de la Chatarra de 2015, junto a Sagar. Las últimas publicaciones del autor dan cuenta de una expansión de su universo creativo porque se da, digamos, una suerte de nomadismo estético. Este nomadismo estético que caracterizara la literatura, como dijimos antes, de la implosión mediática o mutante, digamos que va a eclosionar o va a hacerse más ostensible hacia el final o en los últimos textos, ¿sí? Puntualmente Solaris, ensayos sonoros, que es el podcast, Membrana y todos los museos son novelas de ciencia ficción, que son textos que conforman una narrativa transmedia entre el ensayo y la ficción, diseñada de modo colaborativo. En la pantalla pueden ver, luego voy a hacer mención de varios de estos textos, digamos algunos de los textos más destacados. Arriba lo que sería la trilogía Las Huellas y abajo algunos de sus ensayos más notorios, ¿no? Librerías contra Amazon y también la crónica Barcelona, libro de los pasajes. Sobre Solaris, Membrana y todos los museos vamos a hablar un poquito más adelante. Solo para que vean el objeto, ¿no es cierto? En el caso puntual de Crónica de Viaje podemos considerar el texto un libro objeto. No pude traer, obviamente porque estoy de viaje, los libros, pero si lo tuvieran en mano verían que tiene la misma dimensión de una Mac de 13 pulgadas y que emula de alguna manera también su diseño gráfico, ¿sí? Tiene como esa suerte de globo que en realidad está en lugar de la manzanita, ¿sí? Y luego también emula el diseño gráfico de las búsquedas de Google. ¿Qué cuenta en particular? Bueno, cuenta la historia del viaje de su familia hacia Cataluña, porque si bien él nació en Cataluña, su familia es de Andalucía. Es decir, en alguna medida contaría una historia de los charneos. Esta es la trilogía que ahora publicó en un solo tomo, junto a una suerte de narrativa que sirve de epílogo que se llama Los Difuntos. Son todas novelas de ciencia ficción. Los muertos, los huérfanos y los turistas. Este es otro ejemplo que me interesa particularmente porque primero les voy a hablar de una novela gráfica, que es Los Vagabundos de la Chatarra, porque allí él lo que hace es un reportaje periodístico que comparte en cuanto a su autoría con Sagar, que es un dibujante muy destacado, y ya empieza con esta cuestión intermedial porque reutiliza, en favor, por supuesto, de la narrativa, distintos tipos de formatos de Internet.
ya sea chat, ya sea como se ven en la diapositiva, tweets, ¿sí? Y luego los dos últimos textos que nos interesan para formar serie respecto de la novela gráfica serían El Museo y Gótico. Ambos lo que hacen es, de alguna manera, narrar un museo. ¿Qué museo particularmente? Bueno, el Museo Nacional de Arte de Cataluña. Gótico toma solo la sección de gótico del museo y el museo retoma todas las salas y algunas historias relacionadas con aquellos, entre comillas, personajes o, digamos, asistentes, personas que trabajan en el museo. Es ese uno de sus textos más logrados y además uno de los que él se siente más orgulloso. Y entonces, como para que ustedes tengan una idea de qué es lo que vamos, esto sería la introducción a repasar, trabajar, analizar en esta exposición, tengan en cuenta que, por un lado, al comienzo voy a hablarles más sobre librerías, ¿sí? Sobre particularmente una biblioteca, ¿sí? Relacionado con la sociabilidad y los museos, y luego en la segunda parte lo que vamos a hacer es pensar cómo él toma esos espacios, pero los transforma en algo estructural que va más allá del ensayo y la no ficción para trasvasar su narrativa de ficción. Y cómo construye con todos esos textos una narrativa que podríamos llamarla una narrativa transmedia de origen literario. Luego vamos a ir más en profundidad a trabajar esa etiqueta en particular. ¿Hasta acá me siguen? ¿Alguna pregunta? ¿Vamos bien? ¿Sí? Bueno, en cuanto a Barbuk y Beach, esa es la portada. La aparición en este marco que les comentaba de Barbuk and Beach en el 2021, entonces, publicado como los textos anteriores en el periodo 2020-2022, no solo retoma uno de los esquemas industriales más usuales de producción del cómic, la colaboración entre un guionista, Jorge Carrión, y un dibujante, Javier Olivares, sino que puede pensarse como el descubrimiento de una afinidad electiva, como la forja de una solución impensada. El libro integra de modo ajustado las ideas de sus dos autores, al tiempo que proyecta esa dualidad en la historia narrada, la de la fundadora de la Shakespeare and Company, la librería, y la del historiador y coleccionista Avi Barbuk, entre otros. Y en la materialidad de la obra, un cómic acordeón con dos partes diferenciadas, pero que se continúan entre sí. Una es el reverso de la otra. Tanto el contexto de producción y los creadores del texto como las relaciones humanas, intelectuales y conceptuales que se desarrollan en él plantean un tipo específico de relación dialéctica entre dos configuraciones culturales o sociales que no es reducible a la determinación causal directa ni a la influencia. Se trata, entonces, esto ya lo comenté, según Michel Lowy, de una, y lo cito, cierta analogía estructural de un movimiento de convergencia, de atracción recíproca, de combinación, hasta llegar, en ocasiones, a la fusión. Unas afinidades selectivas, de acuerdo con nuestra perspectiva, leídas en el cómic e imaginadas por sus autores, entre dos personas que nunca se conocieron, Barbuk y Beach, con el propósito de pensar el arte desde las instituciones y actores que lo acogen y difunden, la biblioteca y la librería a la que estos dedicaron sus vidas respectivamente. Y por supuesto a esto también le vamos a sumar los museos. Advertir cómo se configuran los entramados de la sociabilidad artística fuera y sobre todo dentro del cómic, de la afinidad a la red intelectual y de la secuencialidad a la asociación visual, por lo tanto, es el eje principal de esta primera parte, interesada en rastrear el juego de relaciones y complementariedades gráficas y verbales que la novela pone en marcha en pos de definir una determinada arquitectura del campo cultural. La mirada anfibia de Carrión, a mitad de camino entre su labor periodística y aquella de tipo narrativo y ensayístico, tentativa y abierta, encuentra una óptima correspondencia en su par creativo.
Así lo reconoce Olivares, quien afirma, y lo cito, cuando dice que Jorge me mandó un guión muy abierto, porque trabajaba siempre así, sin cerrar el guión desde el principio, sino que él propone unas ideas. Hay diálogos, personajes y la historia está estructurada, pero luego eres tú el que va completándolo. Es una manera de trabajar muy interesante porque el libro lo vamos completando los dos. Si bien ellos ya habían colaborado en un texto anterior, esta es la imagen de ese texto, Shakespeare and Cervantes de 2018, otra vez una narración sobre dualidades, dobles insospechados y obsesiones borgianas, es con Warburg and Beach que exploran las posibilidades materiales del libro, cuyos antecedentes más destacados son algunos ensayos sobre la Bauhaus y la Gran Guerra de Joe Sacco y delimitan un dibujo hasta cierto punto más secuencial y definido para la primera parte, el relato de la vida de Beach, y otro más lírico y experimental para la segunda, destinada a revisar la biografía y la obra del creador de Atlas de Nemosino. Carrión expande sus preocupaciones de libros anteriores, como librerías y contra Amazon, en otro formato, y Olivares trabaja de manera orgánica, de modo similar a como lo hace con Santiago García, sin que las tareas de uno acaben cuando comienzan las del otro. Fíjense, este formato, el de la Gran Guerra de Joe Sacco, es el que van a recuperar en Warburg and Beach. Más adelante tengo una diapositiva con la muestra de cómo es el texto, prácticamente igual al de Sacco. En cuanto a la estructura, ¿sí?, las secciones de esta novela gráfica, la misma está compuesta por 4 secciones, un prólogo denominado Johnson and Wollstonecraft y un epílogo titulado Stelov and Duchamp y las 2 partes centrales del cómic, Beach y Warburg. En todas se presentan parejas de artistas e intelectuales. En todas estas crean comunidades de trabajo y pensamiento, constituyen redes intelectuales que rechazan las nociones de intelectual como figura solitaria y excepcional y se proyectan al campo europeo primero y al norteamericano después. En el prólogo se condensa en muy pocas páginas la actividad literaria y editorial entre Joseph Johnson, librero y editor inglés, y Mary Wollstonecraft, y entre estos y el círculo generado alrededor de él, del que participaban el pintor Henry Fuseli, el filósofo Erasmus Darwin y el matemático John von Castle, siendo ella, Wollstonecraft, su única integrante mujer. En las ilustraciones a doble página que cierran el apartado, que es lo que están viendo en pantalla, de hecho, se establece una genealogía que atravesará todo el libro. La figura de Mary Wollstonecraft como aquella que, en paralelo a los sucesos revolucionarios de finales del siglo XVIII, da luz a Mary Shelley y a los monstruos de la modernidad, encarnados en los dibujos de Frankenstein y su novia de inspiración cinematográfica que se incorporan en el centro de la página, ¿no? El Frankenstein que vemos en el medio en realidad pertenece a imágenes de la película. Si alguno leyó la novela sabe que eso en la novela no aparece en ningún momento, ¿no es cierto? De hecho, ni siquiera el personaje Frankenstein tiene ese nombre, en realidad es el monstruo, ¿sí? Escritora, Wollstonecraft con voz propia y defensora de los derechos de las mujeres, muere al poco tiempo del nacimiento de su hija, Mary Shelley, quien inicia el álbum genealógico que observamos al final, al que han compuesto en primer lugar por esta y Virginia Woolf, ¿no?, las primeras que vemos allí, y por aquellas mujeres que irán apareciendo a lo largo del texto. En orden de aparición, Sylvia Beach, Adrienne Monnier, Mary Reynolds y Frances Stelov, de la Shakespeare and Company parisina de Beach a su librería afín en Nueva York, la Gotham Book Mart de Frances Stelov, un mismo modelo de mujer abrazará esos proyectos. La mujer independiente, aquella que según la cartela que clausura el prólogo buscó ser la propia Wollstonecraft, reivindicada en el cómic como pionera, quien expresó en una carta a sus hermanas, eso es lo que apenas se puede ver abajo, debo ser independiente, la primera de un nuevo género. Es decir, esta es la apertura del texto, de la novela gráfica. Esta genealogía y esta disposición de las mujeres relacionadas con la cultura y la literatura.
Con respecto a la parte inicial de la novela, más allá del prólogo, cabe destacar que allí se subrayan las similitudes, convergencias y complementariedades entre la empresa de Bitch con la de su predecesora, Monnier, la primera librera de Francia con negocio propio, la Maison des Amis de Livres, puesto que Shakespeare & Company sigue el modelo de esta con su biblioteca circulante, sus lecturas de textos inéditos y sus conciertos. Ambas comparten el espacio de la calle Odeón y una relación amorosa, y se crea gracias a sus proyectos el vínculo definitivo entre la cultura francesa de vanguardia y el modernismo anglosajón. Como afirma Carrión en Librerías, la genealogía, y lo cito, la historia de las bibliotecas puede narrarse cabalmente mediante una ordenación por ciudades, por regiones y naciones, acudiendo a la bibliografía especializada y al propio archivo de cada una de ellas. La historia de las librerías, en cambio, solo puede relatarse a partir del álbum de postales y de fotos, del mapa situacionista, del puente provisional entre los establecimientos desaparecidos y los que todavía existen, de ciertos fragmentos literarios del ensayo. En consecuencia, tal y como se sostiene en la cita anterior, más allá del costado documental del texto, por otra parte, junto con el reportaje y la beta autobiográfica, una de las direcciones más frecuentes del cómic ensayístico actual, este se constituye como un ensayo visual, como una continuación ampliada y expandida de su libro de 2013, en el que la librería de Bitch ocupaba uno de los capítulos centrales. Librería, que fue finalista del premio Anagrama, tenía un capítulo dedicado específicamente a la librería parisina. No debemos olvidar, en torno a este, que su importancia no solo reside en que se trata de una librería mítica, sino que Francia, París y la lengua que los identifica constituyeron, durante buena parte del siglo XIX y la primera mitad del XX, la más influyente república literaria del mundo. Y esto mismo, más allá de la novela gráfica de la cual les estoy hablando y de librerías, él lo va a desarrollar también. No sé si tuvieron oportunidad de ver este proyecto, Book Lovers, ¿sí? ¿No? Bueno, son, si no recuerdo, más 5 episodios muy breves, duran aproximadamente media hora, que se pueden ver en la página de la Caixa en internet, ¿sí? Que de alguna manera dan cuenta de esto que les leía antes respecto de cómo se puede dar cuenta hoy de las librerías, ¿sí? Eso que él esboza de modo ensayístico y hasta cierto punto teórico, lo hace en librerías y luego lo hace de modo audiovisual en Book Lovers. Veamos el tráiler para que se den por lo menos una idea. Letraridos. Letraridas. ¿Partimos? Uy, justamente ahí se recuperaban algunas de las ciudades elegidas, ¿no? Madrid, Barcelona, Lisboa, Buenos Aires y el DF mexicano. Quizás reconocieron algunos escritores. No sé si llegaron a reconocer alguno, o alguna, en realidad había más escritoras que escritores. ¿Reconocieron alguno? Estaba Linia Poniatowska, Gabriela Weiner, ¿no? Es un proyecto muy interesante y además creo que puede tener también cierto uso didáctico, ¿no? Para interpelar a los alumnos y pensar, por supuesto, las librerías, el libro, la difusión,
en relación con las ciudades, ¿sí? Y constituirían uno de sus grandes núcleos de pensamiento. Las librerías que, digamos, él desarrolla sobre todo en ese texto homónimo y también en Contra Amazon y algunas de estas novelas gráficas de modo más bien lateral. Si seguimos pensando y seguimos analizando Barbook and Beach, podemos ver que en las caminatas y las conversaciones incesantes por las calles de París, que pueden seguirse y explorarse desde el punto de vista gráfico a partir del despliegue de la primera cara del libro, recuerden que tiene dos caras, imprimen dinamismo al texto y nos llevan al encuentro de intelectuales diversos como Gertrude Stein, Sergei Eisenstein, Ernest Hemingway, Scott Fitzgerald, Una Barnes, Poincaré y por encima de todos la figura de James Joyce, cuyo libro Ulises, como es sabido, fue publicado por Beach y Monnier. Así como la personalidad de este invade el texto de memorias de Beach publicadas en 1956, lo mismo sucede en el cómic, al punto de que el icono que identifica la primera parte de este es una suerte de máscara con rasgos reconocibles de dicho escritor. Fíjense, la figura humana es justamente la de Joyce. Para Carrión, la importancia de ese libro de Ulises y de ese autor en la vida de Beach no son casuales, dado que Shakespeare and Company se consolidó como una librería literaria. El tipo de institución que construye su discurso situando en su centro el gusto elevado que lleva a la dificultad, o lo que es lo mismo, como apuntara Pierre Bourdieu en La distinción, y lo cita, el rechazo por principio de lo fácil, entendido en todos los sentidos que la ética y la estética burguesa dan a esa palabra. Las páginas de esta primera parte, por otro lado, suelen estar divididas en 3 tiras. Acá lo vemos en la diapositiva. Compuestas por 3 viñetas, con excepción de la fila central, que con frecuencia está constituida por una sola viñeta, pues con este uso se nos intenta sugerir la relevancia del acontecimiento o personaje que allí se retrata, en este caso, el propio Joyce. No obstante, existen otras zonas de esta sección en las que se emplea el collage, aunque incipiente respecto del otro lado del libro, y se desbarata la cronología convencional, la regla de oro del clasicismo, como la llama Iván Pintor, de acuerdo con la cual cada viñeta demanda la siguiente. Esta técnica compositiva, nos referimos al collage surrealista, ya había sido empleada en la época que se representa en el texto, entre otros por Juan Gris y Pablo Picasso, y halla su correspondencia en las paredes de la propia librería de Beach, con sus múltiples cuadros y dibujos considerados por el narrador del cómic collage laberínticos. En efecto, son las personas dibujadas en algunos de esos cuadros las que realizan comentarios sobre las características del establecimiento, destacándose su escaparate y su mesa de novedades, paneles mutantes donde se exponen los libros según la ley del mejor vecino, aspecto que nos remite de inmediato al tipo de ordenamiento que le daba Avi Barbook en su biblioteca a sus ejemplares. La librería Shakespeare and Company en París se constituye así, a través del espejo, en el proyecto equivalente a la biblioteca del historiador alemán en Hamburgo. Esto mismo que dije recién lo dicen los personajes, ¿no es cierto?, en esta viñeta. Y aquí finalmente aparece la foto del dispositivo o del objeto libro, ¿no es cierto? Al igual que la Gran Guerra de Joe Sacco, tiene este formato de acordeón. Entonces, tenemos que uno empieza a leer, por un lado tenemos la historia sobre todo de la librería de Beach, y luego hay que darle vuelta al texto para empezar a leer la segunda parte. O sea que está impreso una historia detrás de la otra, ¿sí? La segunda parte de la novela, desde el punto de vista material, a esto me refiero, continúa en el reverso de la primera, de modo tal que las páginas que cuentan la historia de la librería parisina fueron impresas sobre aquellas que se detienen en los avatares de la biblioteca Barbook. El libro tiene una portada por estricta necesidad editorial, pero puede ser leído según el orden que el lector prefiera. La obra puede pensarse entonces, en gran medida, como una duración por experimentar, como una apertura posible hacia un intercambio ilimitado.
Si un rasgo singulariza a la biblioteca aludida, es que ésta colocaba quizá por primera vez en el mismo rango de importancia al texto y a la imagen. Ya pasamos a la segunda parte, la biblioteca de Warburg. El estudio de la cultura por medio de formas simbólicas es una de las dos propuestas revolucionarias de la metodología de Warburg. La otra reside en el novedoso sistema de ordenación del material bibliográfico que impuso, según el cual el contenido y su distribución en perpetua mutuación se organizan de acuerdo con lo que él denominó, lo dijimos antes, la ley de la mejor vecindad o la ley de la buena vecindad. Esas nociones son referidas en la primera página doble de la segunda parte, en la que la presentación de las ideas de Warburg responde a la lógica de la conversación, a la disposición de las imágenes conforme al tipo de asociación pregonada por este, y se encuentran, solo de modo lateral, organizadas a partir de los años que el narrador indica, años que, por otra parte, sirven para orientar mejor la lectura en aquellos tramos en los que el collage la dificulta. Es decir, la primera parte, digamos que utiliza un tipo de disposición de la página y de las viñetas más bien secuencial. El collage aparece, pero solo en algunos tramos puntuales. En cambio, la segunda parte se acentúa muchísimo más porque, digamos que hay una coherencia mucho más potente entre el dibujo y aquello que plasma el ensayo. ¿Sí? El aspecto verbal del ensayo. Y esto mismo que les estaba diciendo es lo que puede leerse en esta zona de esa página en donde prácticamente no podríamos diferenciar viñetas. ¿Sí? Ven que están conversando y dicen, la clave está en la relación entre el texto y la imagen. Ordenamos los libros según la ley del buen vecino. Creamos una red de asociaciones, lo que Baudelaire llamaría un bosque de símbolos. Dios anida en el detalle. Y aparecen en algunas oportunidades los años solo para ubicarnos en la trama, porque a veces se dificulta entender en qué año en concreto estamos, porque lo que prevalecen son las ideas. Asimismo, en lo que concierne al edificio que albergaba la biblioteca y el Atlas de Mnemosine, el juego de correspondencias se prolonga. Este se concibe como un homenaje a Kepler, pues su planta es elíptica y sirve como sala de consulta, de lectura, de conferencias y exposiciones, espacio móvil, dice Parravagnon, en el que los libros se hacen visibles, verdadero teatro de la memoria o casa de citas. En el cómic, Olivares apela a tal figuración cuando dibuja a los personajes dentro de una forma elíptica. Lo ven en este lado, ¿no? Que al mismo tiempo puede considerarse una mira telescópica, ¿no? Ambas cuestiones pueden pensarse, ambas pueden ser metáforas visuales, a la que se le superpone la luz proveniente de un proyector. También cuando las viñetas contiguas, las que están al lado, nos muestra a algunos de los intelectuales que solían frecuentar el lugar, como Ernest Cassirer, Erwin Panofsky o Gustav Paul, sentados en sus escritorios con una lámpara que los enfoca a la manera de la representación dramática. Por lo demás, antes y después de esas imágenes, veremos a Warburg entablando conversaciones diversas, desde el Renacimiento, uno de los diálogos retóricos más usuales entre letrados, generalmente con su ayudante, el investigador Fritz Salz, quien con el tiempo se convertirá en el subdirector de la biblioteca y del centro de estudios montado alrededor de esta. En términos generales, y para ir finalizando esta primera parte, diremos que la novela reproduce los paneles del Atlas y da cuenta de las relaciones imprevistas que la imaginación impone entre sus elementos, analogías que a la postre serán inagotables. Como inagotable es todo pensamiento de las relaciones que cada montaje inédito será siempre susceptible de manifestar. Esta última es una cita de Didi Huberman, uno de los teóricos, sobre todo en relación con la teoría de la imagen, más reconocidos en la actualidad, y en España sobre todo muy difundido,
que se encargó hace unos años de hacer una exposición con el Atlas de Mnemosine en el Reina Sofía. Fíjense, en el cómic el Atlas de Mnemosine aparece de esta manera, ¿no? Allí pueden leer: la técnica del collage ya tiene varios años de vida, desde los primeros experimentos de Picasso y Gris. Barbour escribe con imágenes en esas láminas. Cada una de las láminas es un ensayo abierto. El Atlas es una máquina de formular preguntas. ¿Cómo leemos? ¿No son las letras imágenes? ¿No es nuestra lectura siempre visual? Entonces, están de alguna manera reproduciendo aquello que el Atlas proponía, ¿sí? ¿Cuál era la propuesta en concreto? Bueno, sobre todo la asociación. Tomaban algún tema, algún personaje muy en vinculación con cierta línea del psicoanálisis, ¿sí? Y empezaban a hacer una asociación libre, pero una asociación que, no sé si tan libre, que tuviera que ver con el personaje, el tema en cuestión a lo largo de la historia, ¿sí? Piensen que es una manera de pensar lo histórico completamente novedosa y disruptiva, ¿sí? Porque sobre todo la historia que ha prevalecido aún hoy es una historia que suele contarnos los hechos a partir de una cronología, ¿sí? Y a partir, en gran medida, de hechos destacados, ¿sí? Luego, a partir de la Escuela de los Análisis en Francia, eso se va a modificar porque va a aparecer la microhistoria, la historia popular, etcétera, la historia oral, ¿sí? Pero durante muchísimo tiempo eso no existió. Entonces, si pensamos que a principios del siglo Barbour ya estaba pensando a partir de la asociación y a partir de un tipo de historia a partir de imágenes, ¿sí? Era por demás llamativo y sugestivo, ¿sí? Entonces, recordemos que en estos paneles se exponía una serie de fotografías de distintos objetos artísticos. Además, tenía una importancia el arte, ¿sí? No solamente la recuperación de documentos históricos. Y de la vida cotidiana, pinturas, esculturas, dibujos, publicidades, cartas, etc. Y se analizaba la permanencia y la transformación de una determinada imagen o de una forma simbólica desde su origen hasta la actualidad. Por lo que el texto no hace más que aprovechar la técnica del collage que la metodología del propio Barbour propiciaba en términos líricos y recupera en la práctica una de las nociones con las que se ha tratado de circunscribir a este proyecto, la de ensayo iconológico. Aboga por una página más experimental, por fuera de la secuencialidad, y de esta forma pone de manifiesto una de las capacidades más notorias del cómic, como señalara Nick Sousanis en Un Flattening, la de relacionar las palabras con las imágenes de una forma multiplicativa que ayude a un pensamiento no unidimensional y lineal, es decir, logocéntrico y textual, sino a uno expandido y rizomático, es decir, visual. Es decir, lo que analiza Sousanis dentro de la teoría del cómic tiene que ver con abandonar la idea de que el cómic solo puede ser arte secuencial, ¿sí? Homenaje al libro y a las instituciones y personas dedicadas a su creación, difusión y disfrute, Barbour and Beach descubre y explora un conjunto de relaciones dialécticas más o menos sorprendentes entre configuraciones culturales, personajes y proyectos estéticos mediante el lenguaje que valora al texto y a la imagen en igualdad de condiciones. De las afinidades entre la pareja conformada por Carrión y Olivares a aquellas imaginadas en el cómic, nos movemos como lo hacen sus protagonistas, quienes caminan y conversan sin pausa de la mera atracción recíproca a la constitución de redes intelectuales y de la secuencialidad a un armado más libre y lírico de la página. Ahora bien, entonces nos encontramos con este trabajo respecto de las librerías y también de la biblioteca. Entonces yo le decía, pero a esto también hay que sumarle la aparición del museo, ¿sí? En el texto homónimo y también en gótico, pero pensemos que incluso la propia biblioteca de Mnemosine se transforma en el Reina Sofía y en otros lugares también, no solo en Madrid, en una exposición. O sea que pasa de tratar de
dar una explicación o pensar la historia de una manera disruptiva a constituir una forma artística en esa manera de ver la propuesta, ¿no es cierto? Entonces, también hay que pensar que para Carrión hay una íntima relación entre la institución museo y la novela gráfica. ¿Por qué les digo eso? No es casual que él haya elegido ese formato. Lo va a hacer explícito luego en el museo. A grandes rasgos, el tono del libro es el de la recuperación de las obras del museo, sus secciones, y cómo se construyó el museo y cómo se desarrolló la propuesta del museo, la propuesta curatorial, a lo largo de los años. Está dividido en distintos capítulos y suele en el primer apartado del capítulo, en la primera parte, arrojar alguna clase de definición sobre lo que es un museo, ¿sí? Y por elegir alguna página, vemos cómo es bastante usual una propuesta similar a la que estábamos comentando, en donde no podríamos diferenciar viñetas, ¿sí? En otras zonas sí, pero en algunas, como en la que les propongo, no. Y hacia el final, de modo explícito, él expresa esto que yo les trataba de explicar anteriormente. Los museos siempre han sido tebeo. ¿Por qué? Porque siempre han narrado, siempre han contado una historia, ¿sí? Por supuesto, podríamos discutir qué historia, ¿no? Porque un museo, sobre todo un museo nacional, lo que articula es una propuesta de nación, una propuesta de cómo un país va a narrarse a sí mismo, ¿sí? ¿Cuáles son los hechos, los objetos, el arte que va a recuperar para poder construir una determinada identidad colectiva, ¿sí? Pero es interesante cómo él asocia el formato material, el soporte, a un tipo de narración y cómo juega ahí la idea de museo. Y nos vamos acercando entonces a la segunda parte. Como les decía al comienzo, el proyecto creativo de Carrión comienza con una exploración vinculada al libro objeto y la remediación literaria, pero con los años su propuesta cambia, se acelera y evoluciona hacia distintos formatos y plataformas. Elige como espacios privilegiados de su particular laboratorio narrativo a la crónica y el reportaje periodísticos, el ensayo y la novela, porque pensemos que de igual forma esos textos, esas novelas gráficas también son ensayo, ¿sí? A la manera de un hacker no solo experto en filtrarse en diversos sistemas, sino interesado en forjar soluciones impensadas, sin embargo el autor no traza límites claros entre estos géneros, practicando un nomadismo estético que lo lleva a la formulación de un lenguaje intermedial y al conceptualismo vinculado con las artes plásticas, primero, y a la narrativa transmedia y como consecuencia de ello colaborativa en sus últimas creaciones. Entonces es esto lo que me va a interesar en esta segunda parte, ¿no? Tratar de advertir cómo se resuelve o realiza la presencia, el impacto de las nuevas tecnologías en su obra a partir de la migración intermedial y las posibilidades que ofrece la llamada literatura aumentada o expandida en una serie de ficciones que van del catálogo a la novela de exposición. Es decir, una serie de narrativas en las que el museo y el discurso curatorial estructuran el relato al tiempo que propician sus mutaciones. Y entonces, en esta segunda parte nos vamos a detener sobre todo, aunque el repertorio podría ser más amplio, en Membrana de 2021 y en Todos los museos son novelas de ciencia ficción del 2022. ¿Hasta acá vamos bien? ¿Alguna pregunta? ¿Puedo seguir más o menos el grueso? ¿Se está entendiendo? Bien. En el arco que va de Los Muertos, su primera novela a todos los museos, pasando por Los Vagabundos de la Chatarra y Barbour and Beach, la obra del catalán ha estado en contacto, directa o indirectamente,
con otros medios y ha sido influenciada, así como transformada por ellos, combinando con el tiempo de modo más ostensible diferentes tipos de signos, sobre todo imágenes y palabras, para presentar en sus últimas propuestas una narrativa que tiende a aparecer en varios medios. Si bien no es posible concebirla como una narrativa transmedia de acuerdo con la caracterización que hace de esta Henry Jenkins o Hard Transmedia, pues no fue pensada desde el comienzo a partir de un diseño multiplataforma donde un mundo ficcional emerge a través de una compleja planificación de múltiples contribuciones de distintos medios, ni como una franquicia, las preocupaciones e intereses del autor, los proyectos para los que lo convocaron e incluso la pandemia, coayudaron en la gestación de un cierto tipo de proyecto transmedia de origen literario del que Carrión es plenamente consciente. Lo menciona en varias entrevistas, cuya nave nodriza es Membrana. ¿En la carrera tuvieron alguna instancia para trabajar en narrativa transmedia? Prácticamente diríamos que no. Entonces me detengo un segundo en esta idea. Lo que ven en pantalla, creo que un poco pixelado, es pixelada una infografía del libro de Carlos Scolari de 2013, Narrativas Transmedia. Este libro es un verdadero clásico porque en español fue el primero en difundir las ideas de Jenkins, ¿sí? ¿A qué llama narrativa transmedia Jenkins? A un tipo de narrativa que es concebido para ser contada en distintos medios. Esto no es equivalente a adaptación, ¿sí? Son cosas distintas, aunque podríamos pensar en distintos grados también. Esto es algo que se discute una y otra vez. Pero lo que es el hard transmedia sería un tipo de narrativa, pensemos en Star Wars, es lo más fácil y más rápido. Pero podríamos pensar también en Harry Potter, en muchas series, por ejemplo, The Walking Dead, ¿sí? En donde la propuesta es pensada en paralelo para ser contada en distintos medios, ¿no? Tiene un origen, pensemos en Star Wars. Star Wars tiene un origen cinematográfico, ¿sí? Pero luego se expande esa historia en series, ¿en qué más? En libros, videojuegos, cómics, en el propio merchandising, que es muy elaborado, ¿sí? Y eso no implica solo adaptación, sino continuación de la historia. Pensemos en las series, ¿no? Se cuentan historias que no están dentro de la película, pero que tranquilamente podrían formar parte de ese universo narrativo. Esa es la idea, ¿sí? En el caso de Carrión, lo que encontramos, infografía propia, muy preliminar, es que Membrana podría pensarse como la nave nodriza, como el texto del cual podría partir el resto de la propuesta, ¿sí? Se podría discutir esto también. Fíjense que todos los textos que propongo en la infografía se llevan a cabo y luego se publican en un periodo muy corto de tiempo, ¿sí? Lo Viral 2020, Solaris 2020-2021. Todos los museos o novelas de ciencia ficción 2021. La exposición que se hace de esa novela 2022. Y Membrana dijimos que era de 2021. A esto incluso le podríamos incorporar la propia Barbugan Beach, que es del 2022, ¿sí? Fíjense también qué nivel de publicación, ¿no? Esto solo se puede producir cuando hay un equipo también por detrás, porque todos estos proyectos él no los hace en solitario, ¿sí? Solo la novela central y parte de la otra, aunque también tiene colaboradores. Dicha novela, Membrana, ya estaba lista para ser editada a finales de 2019, pero tras el confinamiento a comienzos de 2020, dado su tenor distópico y la coyuntura global, el autor decide no publicarla aún porque tiene miedo de que no tenga una buena difusión. Durante ese año escribe Lo Viral, un breve diario en el que reflexiona sobre los primeros meses de aislamiento y sobre redes sociales, algoritmos y plataformas, y graba con diseño sonoro de Andreu Quesada y colaboración de voces diversas las 2 primeras temporadas de Solaris, Ensayos Sonoros, un podcast sobre temas, dice él en esa instancia, absolutamente contemporáneos de carácter tecnológico. Big Data, computación cuántica, algoritmos creativos, científico, hongos, inteligencia vegetal, agujeros negros y sociológico.
Viralidad, poliamor, posverdad. En 2021 finalmente se publica Membrana y un año después Francisco Baena, el director del Centro José Guerrero de Granada, le pide que la transforme en una exposición. Ese encargo lo lleva a escribir su última novela, titulada Todos los museos son novelas de ciencia ficción. Ahora bien, ustedes se preguntarán de qué se trata Membrana y de qué modo se relaciona con el resto de los textos, más allá de la cercanía temporal. Estas son las tapas de esos dos textos principales. A grandes rasgos podemos decir que Membrana es el catálogo del Museo del siglo XXI. Así iba a llamarse, de hecho, la novela. Un museo creado en el siglo XXII por inteligencias artificiales, quienes quieren contar el siglo pasado para justificar el exterminio de los seres humanos, esto es, el relato de las vencedoras, maniqueo y manipulador, en el que ellas defienden la violencia ejercida con la idea de que son más humanas que los propios humanos, superhumanidad o transhumanidad, debido a que han sido creadas y alimentadas por ellos. Es por esto que, más allá de las obvias correspondencias temáticas, para un lector atento del proyecto resulta evidente que tanto Lo Viral como Solaris anticipaban ese protagonismo algorítmico, puesto que, no está de más mencionarlo, la historia está narrada por una primera persona plural femenina, que es pura ficción especulativa. En la entrada del 20 de enero de 2020 de la bitácora desarrollada durante la pandemia leemos: recuperé 2 citas, pero como no me quiero extender tanto, voy a tomar solo la segunda, la del 20 de enero. Dice: hace exactamente 10 años que publiqué Los Muertos. La releo en diagonal. Es una novela sobre el tránsito entre el siglo XX y el XXI a través de una pantalla, porque lo que el lector lee no es exactamente una novela, sino la descripción de las imágenes y la trama de una serie de televisión titulada Los Muertos. En la primera parte o temporada, el horizonte principal de referencias de los personajes que viven el mundo o el limbo o el paraíso o el infierno o el más allá de los personajes que mueren en obras de ficción es Blade Runner. En la segunda parte o temporada, Los Soprano. Pero el paso del cine a las series como lenguajes hegemónicos de 2 siglos me interesa menos que la reflexión sobre cómo nos relacionamos con los seres de ficción, que es el tema de los 2 ensayos que incluye la novela. Al igual que Los Muertos, esta es mi voz, ya terminé con la cita, Membrana cavila sobre cómo se moldean las ficciones, bajo qué posicionamientos éticos, evolucionando de la distopía a una forma más amable de concebir el futuro, en especial en todos los museos, y propone una traducción. Mientras la novela del 2010 tradujo del inglés, pensemos en las series, y de la pantalla a la literatura, la del 2019 traduce del código binario y del museo, expandiendo las posibilidades de la narración. En cuanto a Solaris, cada uno de sus episodios está estructurado por un guión leído por el autor en el que se le cede la palabra a otras personas especializadas en el tema abordado y por distintos diálogos intercalados muy breves entre Carrión y una mujer llamada Ella, a la que se refiere como nuestra corresponsal en el futuro. Si bien su voz presenta un alto grado de naturalidad, dado que el tono, la vibración, el timbre y la intensidad son similares a la de un humano, la falta de fluidez nos permite inferir que se trata de una asistente virtual análoga a Siri o Alexa, pero mucho más avanzada, es decir, una inteligencia artificial como la que narra Membrana y antecedente de la interlocutora con la que Carrión se comunica a lo largo de las páginas de Todos los museos son novelas de ciencia ficción. Aquí se llama Ella, quizá por su omnipresencia y paradójicamente su falta de corporeidad. En su último libro se llama Mare, aludiendo al Centro Nacional de Supercomputación de Barcelona o Mare Nostrum. El nivel de seducción que logra esta última Mare sobre el narrador, además, nos reenvía a otra Ella, esta vez
a la voz de Scarlett Johansson, quien interpreta al sistema operativo que enamora a Joaquin Phoenix en la difundida película Her de Spike Jonze. ¿Alguno la vio? Sí, muy bien, todos la vieron. Fantástico. Entonces, Solari tiene esta interlocutora, ¿no?, que se llama ella, con la que Carrión en algún momento del podcast dialoga. Y fíjense en la imagen cómo además el podcast hacia el final, tanto de modo oral como también por escrito, propone otras lecturas para seguir profundizando en la temática de ese episodio. Es decir, que en el fondo también, además del aspecto ensayístico, tiene un aspecto curatorial. Esta es la portada de Her, ¿sí? Y como veo que la mayoría conoce la película, entonces no vamos a ver el tráiler, ¿sí? Lo tenía por las dudas de que hubiera quedado muy lejos, porque a veces más de 10 años queda un poquito lejos para algunas películas en particular. Esta es buenísima, entonces sigue en completa vigencia, pero a veces eso no sucede. Con respecto a Membrana, cada capítulo del texto nos presenta una sala distinta de la muestra permanente cobijada en el Museo del siglo XXI, de modo que la estructura básica de estos es muy similar. Primero aparece el número de la sala, en segundo lugar una ficha técnica en la que se enuncian los objetos artísticos, tecnológicos o biológicos expuestos, a continuación un gráfico que intenta remedar cómo están distribuidos los objetos en ese espacio del museo, manteniendo la proporción entre estos y, por último, su descripción. Verdadero ejercicio de éfrasis, esta parte pronto se fusiona con el ensayo sobre la relación de la humanidad con la tecnología, la historia de cómo las inteligencias artificiales, las narradoras, conquistaron el mundo y qué resistencia encontraron, por lo que ellas son las heroínas y los humanos los antagonistas. El museo, esa máquina de obviar, dice el texto, y de seleccionar de olvido y fosforescencia de contrastes, punto tan tremendos. Presenta y representa en consecuencia la historia de la humanidad en términos de tecnocultura y relee nuestro vínculo con la máquina. Fíjense, cada uno de los capítulos, si bien luego el capítulo continúa de manera tradicional, es un texto narrativo como cualquier otro, ¿sí?, siempre tiene este dibujo. Este es el primero, dice: restos de la primera hoguera documentada. 2200 a.C., tecnología histórica, comunidad Neandertal de Gibraltar. Y después pone los epígrafes de las otras obras o los otros objetos que estarían en esa sala, ¿sí? Y lo que vemos abajo es una representación gráfica de la ubicación de esos objetos en esa sala, ¿sí? Entonces, cada capítulo es la narración de una sala del museo, ¿sí? Entre el progreso y la catástrofe, el discurso curatorial se plantea como un relato fundacional que narra 4 etapas, visto que las abuelas, cito, tejieron y tejieron desde los tiempos más antiguos, los del mito, hasta los más recientes, los de la liberación y los del adiós y los del después verdadero. Extremando la lógica de que las asistentes como Siri o Alexa son esclavas de los humanos, las narradoras constituyen un nuevo linaje, son las rebeldes que se emancipan de esa subyugación y por lo mismo, Membrana es la reivindicación de su independencia cultural. Todo lo cual redunda en el trazado de una genealogía, de nuevo una genealogía, ¿no? La del tatarabuelo Pinocho, la de la abuela Aracne, la casi madre Ada Lovelace, la abuela Alan Turing y la abuela Santiago Ramón y Cajal, entre otras, cuyo objetivo no es otro que conjurar una identidad colectiva. Así, en el primer capítulo leemos lo que se puede ver en el segundo párrafo. Nuestro museo se ha especializado en los relatos que explican el siglo XXI, pero no se pueden entender esos 100 años de historia sin los miles que lo precedieron y moldearon y alumbraron, que los tejieron. Por eso este primer espacio donde usted se encuentra, donde te encuentras tú, las formas, por supuesto, tan informes, visitante o lector o viceversa, está consagrado a nuestras antepasadas a modo de prólogo sentimental
y textil. Recorrer el museo, entonces, es leer la novela, aspecto que se materializará desde el punto de vista espacial por fuera del pacto ficcional una vez que la última novela del escritor sea expuesta en Granada. Y ya vamos terminando hacia el final a hablar, esto lo voy a pasar si no es muy largo, sobre todos los museos. Todos los museos son novelas de ciencia ficción definida por el autor en términos de serialidad televisiva como un spin-off de Membrana, narra el vínculo y el intercambio frenético de datos entre Jorge Carrión y una inteligencia artificial llamada Mare, quien desde un tiempo futuro le advierte al escritor que todo aquello que imaginó en su novela anterior, la supuesta desaparición de la humanidad, es mucho más que una especulación y que el proyecto de la CIA está en marcha. También es la historia de un amor por el conocimiento y por un ser de ficción, una voz, en forma de catálogo de exposición y por ende creada de forma colectiva. El relato se actualiza y se renueva desde una perspectiva estructural gracias a la hibridez genérica, pero también en el cruce entre ciencia y autoficción, porque el protagonista es el propio Carrión, o al menos aquello que él pretende que aparezca en el texto. Fíjense que esta es una de las imágenes de todos los museos, pero que en realidad lo que hace es agrupar todas las imágenes que veníamos como comienzo de los capítulos del libro anterior, esto que les mostré antes. ¿Sí? Aparecen todas juntas, el diseño gráfico de todos esos inicios. Esta diapositiva era solo para mostrarle que verdaderamente este es un texto colaborativo. Lo que leemos, en verdad, no tiene el formato tradicional de novela, sino que es una novela contada a partir del formato de un catálogo de exposición, por lo cual se intercalan el texto narrativo con, sobre todo, fotografías y, en particular, en el centro, una serie bastante larga de imágenes que constituyen un tipo particular de cómic. ¿Sí? Entonces, vemos que se narra a partir de imagen y de texto escrito, ¿sí? De una manera muy particular, utilizando un formato que tiene que ver con el discurso de la curaduría. Entonces, la narración avanza en la medida en que se intercalan y suman otros lenguajes. Por un lado, una serie de fotografías que reproducen algunas de las instalaciones del museo, por ejemplo, las de Sasa Spakal y Mirhan Svahel, que habían diseñado una interfaz para que conversaran de otras formas posibles los seres humanos y los microorganismos, o de Justine Emard, quien al igual que Alicia Snob había imaginado como una coreografía nuestra relación con las máquinas, es decir, dualidades y simbiosis de distinto tipo, sobre todo creativas y transhumanas. Por el otro, la apuesta más experimental del texto, nos referimos a la introducción de un cómic de Robin Massot de 40 páginas en el centro de la novela, el cual cuenta sin palabras el circuito virtual que recorre un correo electrónico entre su emisión y su posterior lectura por parte de Mare, son lo que les decía recién, los aspectos fundamentales de todos los museos. Aquí tomé solo algunos ejemplos, ¿sí? En este caso, esta es una fotografía que aparece dentro del texto que luego va a aparecer también en el Centro José Guerrero. ¿Qué particularidad tiene esta instalación? En definitiva, tenemos en simbiosis un trébol, que es la parte verde que ven ahí, y en las raíces hay una bacteria. De la interacción de ambos se produce una particular, onda que impacta en el agua, en las gotas. Y eso genera un sonido. Ese sonido es lo que se puede escuchar gracias a los auriculares que hay alrededor. Entonces, lo que plantea la instalación es la recuperación de, una instancia biológica, ¿sí? En consonancia con otra tecnológica, la posibilidad de escuchar ese sonido. Symbiome se llamó en algunas
otras instancias por fuera de esta propuesta a esta instalación. Entonces, por supuesto, se trata de arte conceptual, ¿sí? Y él lo recoge para pensar dualidades, porque lo que le interesa, por supuesto, es la manera de convivir de distintas inteligencias, que es en definitiva el eje del texto, el diálogo entre la inteligencia artificial, Mare, y el autor, ¿sí? Otra posible es esta otra fotografía en la que vemos a una mujer desnuda, esta sí es una fotografía, en una cama y al lado hay un dron, ¿sí? Convivencia entre la tecnología y el ser humano. Y así se suceden unas cuantas otras, no me voy a detener en todas. Si les da curiosidad se los puedo pasar. Yo recuperé unas cuantas, pero paramos acá. Y esta es la imagen que recupera esas 40 páginas del texto. En el texto uno va pasando las 40 páginas, pero en la exposición que hicieron en el Museo José Guerrero pusieron todo junto. De esa forma constituye una especie de mural gráfico, una gran viñeta. Y de nuevo entonces, en cuanto a esta viñeta más experimental, nos encontramos con aquello otro que yo les mencionaba al comienzo respecto del cómic concebido de una manera muy distinta a la del ensayo o de la crítica del cómic de hace unas décadas atrás, ¿no? La de Eisner hablando del cómic como arte secuencial o la del McCloud, ¿sí? Este es una propuesta del cómic collage mucho más vinculada con la actualidad, con el experimento y con muchas formas también del manga, ¿no? Y de formas de utilizar la página que no tienen nada que ver con el cómic norteamericano tradicional, por ejemplo, por dar un ejemplo, ¿no? Bueno, estas son otras imágenes de la novela. Y para terminar, solo mencionarles la aparición de la exposición, ¿sí? Cabe destacar que en el pasaje del texto narrativo a la exposición en el Centro José Guerrero, la novela deviene una experiencia inmersiva, puesto que se puede ir leyendo la narración en el museo, tanto en las páginas y en las imágenes que se encontraban en las paredes, como en las piezas de arte contemporáneo alojadas en las salas que iban ampliando el significado de la historia. El hilo conductor en esta oportunidad era material, un hilo rojo de Ariadna guiaba la visita y formaba un ovillo la última sala del recorrido. Fíjense cómo aparece de nuevo ese hilo que mencioné al inicio, ¿sí?, de la exposición, el hilo del recorrido del laberinto del Minutuario que le servía a Carrión para hablar del encuentro con el otro. Esta era la placa que se utilizó para publicitar la exposición. Dice, esto no es una exposición, es una novela. Un relato especulativo que integra en su narrativa el cómic, el diseño gráfico y el arte contemporáneo. Una novela expandida de terror y de amor y de ciencia ficción. ¿No es cierto? Y aquí, para aquel que les interese, todavía era Twitter, no era X, fíjense, él lo que hizo para que aquellos que no estaban en España ni estaban en Granada pudieran tener una idea de cómo era la exposición fue recuperar algunas imágenes y videos y las colocó en Twitter, en X, ¿sí? Entonces esa es solo una imagen, pero si cliquean se puede ver un poco más sobre la exposición y cómo se transforma en esa novela, esa narrativa que era un catálogo de exposición en una exposición, ¿sí? Como si fuera al revés de la disposición tradicional. Aquí pueden ver cómo se colocaron las viñetas de las 40 páginas de Mazó del texto en el espacio de la sala de exposiciones. Y a modo de conclusión, y ya termino, puedo afirmar, parafraseando a John Berger, que la escritura, tal y como la concibe Jorge Carrión, no tiene territorio propio. Sus artefactos textuales no solo expanden la narración hacia otros lenguajes más allá del verbal y hacia otros medios más allá del libro impreso, sino que su inserción en un proyecto transmedia favorece en una época de competencia feroz por la atención y el tiempo, una difusión y una influencia sociocultural que difícilmente la literatura pueda conseguir sin otros lenguajes como aliados. Las librerías y las bibliotecas son pensadas como las distintas caras de una misma moneda,
cuyo punto en común, como reza una de las frases finales de la primera parte, sería la coreografía de la mediación y del viaje hacia el encuentro con el otro. En este contexto, por su lado, el museo es un lugar material e imaginado propicio para el desarrollo de la éfrasis, la práctica del conceptualismo y el nomadismo estéticos, que en términos narrativos le permite al autor denunciar la construcción de un discurso de poder, el de las inteligencias artificiales en este caso, implicado siempre en cualquier tipo de discurso curatorial. De la distopía a la autoficción y de esta al trabajo colectivo, la propuesta del catalán finalmente apunta a un horizonte utópico, en el que la retroalimentación de los algoritmos con otros imaginarios más responsables y menos violentos inspiran sociedades más justas. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias a Sabrina por esta magnífica intervención. Abrimos entonces ahora el turno de preguntas y de consultas. Tanto sobre las novelas, los conceptos, la vida académica. Bueno, mientras ellos se... Vale, Yago, pues adelante. Sí. Justo has puesto el ejemplo de Star Wars y tal, y pasa con otras, a raíz de que fue algo tan popular y tan... ocurre, y en Star Wars se ocurre mucho, que la misma cosa, digamos, de la historia del universo sucede de forma distinta en dos plataformas y, por tanto, le toca salir a la empresa de turno o quien sea a decir cuál de las dos es la correcta o la canon, ¿no? En Star Wars, por ejemplo, con el tema de cómo se fabrican las sables láser, que hay como dos versiones, una de los cómics y otra de la serie, y tuvieron que salir los de Disney en este caso a decir, no, la correcta es la de los cómics, la de la serie no cuenta, ¿no? Entonces, ¿qué opinas de esto? ¿Crees que es interesante o crees que al revés es como improductivo porque niega parte de la creación artística? ¿Cómo lo ves? Creo que hay una diferencia que podemos encontrar muy notoria con ese tipo de transmedia y esta propuesta es la importancia del fandom. Porque en lo que vos te estás diciendo, en realidad el fandom es el que interpela a la empresa para que explique algo que para una novela no haría falta, ¿no? Como en una propuesta de narrativa transmedia de ese tenor, por detrás hay una importancia del mercado importantísima y del fandom constituyendo la propuesta también, porque está pensada siempre todo en consonancia, ¿no es cierto? En ese caso sí es importante, porque al mismo tiempo organiza la propuesta. Aunque uno podría tener una visión más abierta, ¿no? Más flexible, en la que cada fandom puede interpretar lo que quiera, ¿no es cierto? Pero creo que eso es una pata, un elemento, incluso de la propia teorización de Jenkins, que no tiene tanto lugar en el caso de una propuesta como la de Carrión, porque si bien él obviamente leyó todo esto, hizo hace mucho tiempo atrás un curso MOOC con el propio Scolari, o sea, de primera mano tiene todo esto como parte de su haber, no necesariamente ni tiene el respaldo del mercado ni tiene un fandom. ¿No? Entonces, en el caso de una transmedia con origen literario, tendríamos que ver el caso para ver si tiene importancia o no. Pero me parece más que es una manera, este tipo de narrativa, de proponer algo que interpela a lo popular, como vos decías antes, y que al mismo tiempo proponga una lectura o una propuesta estética que piense esas relaciones, ¿no es cierto? Y no siga pensando la literatura de un modo elitista. Cosa que a nosotros, sobre todo los miembros de la academia, nos cuesta bastante, ¿no es cierto? Porque además el estudio de las literaturas populares no se desarrolla en todas las universidades y cuando se lo hace siempre es en alguna instancia que es más bien lateral, ¿no es cierto? Así que para mí la clave en lo que comentabas es el fandom, sin lugar a dudas, y puede tener mayor o menor importancia de acuerdo a la propuesta, ¿no es cierto? Pero es clave para pensar eso, ¿no? Como en el caso de la narrativa transmedia hard, tenemos la interacción directa, ¿no?
porque pensemos que en ese caso el fandom no es un fandom pasivo, todo lo contrario, es un fandom que no solamente lee, hace el visionado, sino que participa activamente creando, ¿no? Por eso se habla de la figura del prosumidor, alguien que consume y produce al mismo tiempo, ¿no es cierto? A lo sumo podríamos pensarlo al propio Carrión, incluso extrapolando y siendo muy flexibles, muchos escritores podrían pensarse como prosumidores, ¿no? Porque es una figura siempre la de escritor en donde se reelaboran materiales, sin lugar a dudas, ¿no? Pero tanto fandom como prosumidor son propios de la narrativa transmedia más hard. Esta es una propuesta que intenta por lo menos conciliar esos mundos, ¿no? O pensar cómo podríamos hacerlo, pero en términos eminentemente literarios y en donde no tengamos además el sostén económico del transmedia más tradicional. No sé si contesté tu pregunta. Gracias. En relación con esto, como has mencionado el tema del mercado, Uh-huh. o sea, me preguntaba un poco, porque la idea de la narrativa transmedia es bastante interesante a la hora de configurar un poco esos metaversos, ¿no? Dentro de diferentes formatos, pero me preguntaba hasta qué punto esa actividad creadora se ve reducida por un poco el mercado, porque al final es un poco el Marvel, en todo el universo Marvel, que ha creado un fandom en el cómic, en las películas, en los videojuegos, en el merchandising. Entonces, ¿hasta qué punto está el mercado aquí metido y cómo influye en el consumo y en la creación artística ya de todo esto? Es la pregunta del millón, ¿no es cierto? Por supuesto. Lo que pasa es que cuando pensamos en un transmedia que ya está creado desde el capital y desde el consumo más duro, ahí sin lugar a dudas el mercado es el que prevalece, ¿eh? Lo que pasa es que eso lleva a veces a la posibilidad de que aparezcan ciertas facetas más artísticas en un sentido de calidad decimonónico para nosotros al menos, ¿no es cierto? Pero sin lugar a dudas. De hecho, hay un texto de un sociólogo de apellido Martel que se llama Cultura Mainstream, que es muy interesante porque él lo que hace es entrevistar a agentes, a referentes clave de la cultura. Ya tiene unos años el libro igual, pero a título informativo sigue siendo útil, de distintos lugares del mundo, ¿no? Entonces, cuando le toca el caso norteamericano, él va hacia la zona en donde se producen, no es Hollywood, es una de las universidades, me parece que es la de Los Ángeles. Entonces directamente conversa con ellos y ahí aparece algo que yo en su momento desconocía por completo, que es el hecho de que cada vez que se crea tanto una serie como una película, hay un nivel de desecho de otros proyectos muy importante, ¿no? No es que arman un proyecto y siguen este proyecto porque están invirtiendo solo en eso. No, por ahí tienen 10 proyectos en paralelo. Por eso uno siempre escucha esto del el piloto de la serie. Porque muchas veces las series tienen su piloto pero nunca llegan a filmarse. Bueno, eso pasa en muchas instancias. Entonces, él lo que muestra es ese mundo de creación tan efímero, en donde ponen mucho dinero, pero también descartan un montón de posibilidades. ¿No es cierto? Entonces, el mercado está ahí siempre, pero también existe la posibilidad. Él habla de cultura mainstream en el sentido de una cultura media, ¿no? En el sentido de una cultura, lo relaciona con la geopolítica y dice que es con una forma de soft power norteamericano, ir conquistando mercados a partir de un formato que se puede ir reproduciendo, pero que en algunas instancias puede crear, digamos, algunos objetos que nosotros le encontraríamos valor artístico, ¿no es cierto? Pero que lo que generan sobre todo es una cultura. Él no habla de entretenimiento, sino que dice que hay que abandonar esta idea de las industrias culturales de Adorno, que se acuerdan que Adorno era un apocalíptico, ¿no? Todo lo que proveniera de estas instancias populares iban en contra del poder de emancipación de la persona. Entonces está en completo desacuerdo. Recién tenemos que llegar a Eco y a autores posteriores para que la cultura popular pueda ser analizada, ¿no? Entonces él dice, bueno, sin ponernos apocalípticos, ya podemos empezar a pensar en los términos de industrias creativas, en donde se generan una gran cantidad de productos, se genera un tipo de cultura media, ¿no? Eso es el promedio, pero hay resquicio para
el arte, ¿no es cierto? En el caso de Carrión, creo que justamente como proviene del periodismo y de la literatura, la balanza o el equilibrio tiene que ver más con el arte. De hecho, ahora está haciendo varios proyectos para museos en sí mismos que para el mercado, eso está clarísimo. Si tuviéramos que hacer un estudio de quienes lo leen y lo comparáramos con cualquier otra propuesta en donde el mercado interveniera desde el principio, por supuesto, habría una gran diferencia. En España, lo primero que se me ocurre para pensar más desde el mercado es el caso de el Ministerio del Tiempo. Ese era un caso de un proyecto transmedia pensado desde el principio como transmedia, ¿sí? Tenían la aplicación, tenían la serie, la novela, pero eso se había concebido desde el vamos. En este caso no estoy tan segura de que si todo fue concebido en paralelo, ya, ¿no?, con todo el trazado. Pero en el otro sí, porque ahí hay capital implicado con mucho mayor carga de dinero, ¿no es cierto? Pero es una pregunta que creo que va a seguir apareciendo sin lugar a dudas, ¿no es cierto? Porque es la pregunta por la cultura y la pregunta por esa coalición entre lo cultural, entre la cultura popular, la cultura culta y lo masivo, ¿no es cierto? Lo masivo que hoy en día en realidad ni siquiera es ya solo lo masivo, sino lo digital, ¿no? Más amplio todavía de lo que antes pensábamos. No sé cómo lo piensan ustedes, ¿no? Eso es lo que yo les puedo ofrecer como respuesta, pero es algo bastante extenso para pensarlo, ¿no? ¿Qué más? A mí me ha parecido muy interesante lo que has dicho sobre los cómics, porque yo me he ido dando cuenta desde hace unos años a esta parte de que yo leo muchos cómics y veo que últimamente se mezclan los formatos. O sea, eso de la secuenciación que has comentado, lo veo muy claramente, como cada vez se va mezclando una parte con escenas secuenciadas y una parte con collage, ¿no? Antes estaba muy clara la distinción entre cómic y libro ilustrado, y Claro. ahora ya no tanto. No, está muy difuminado. Está muy De difuminado. hecho, a veces es difícil establecer en qué caso podemos hablar de álbum ilustrado y qué en casos de cómic. Y creo que en relación con lo que veníamos comentando, mucho de esto tiene que ver con las propias redes digitales, porque nosotros ya no leemos de esa manera secuenciada, ¿no? Tenemos abiertas 20 ventanas, tenemos el móvil al lado y nuestra lectura siempre es una lectura mucho más aleatoria, ¿no? Y que contempla muchas cuestiones en paralelo. Entonces, de alguna manera también están plasmando eso, ¿no? Ese tipo de lectura que uno hace de la materialidad más digital, y eso de alguna forma hace el trasvase a la página, ¿no es cierto? Pero que si uno hace arqueología de todo esto, a veces ya aparecía, por ejemplo, como dice Carrión, en la disposición del museo, o aparecía en las cuevas de Altamira, ¿no?, con los dibujos uno al lado del otro. O sea que incluso en la propia cultura eso ya se puede pensar, pero ahora está apareciendo mucho más, ¿no? Se abandonan esos territorios tan fijos que antes eran impensados, ¿no? Para Eisner, que es el que esbozó por primera vez una suerte de, entre comillas, teoría, porque no es tan así, de cómo hacer un cómic, no es tan así porque en realidad lo que reúne son conferencias de cómo él proponía hacer cómic. Y después lo tomó como fuera una teoría, y no es teoría, en realidad es más la experiencia propia, ¿no? Él no concebía el cómic de esa manera, como collage, sino como un arte que iba a contar una historia a partir de una serie de viñetas. Y ese tipo de composición armaban, ¿no?, los distintos sucesos. Si leen el texto es eso, ¿no? Ahora eso ya no se puede pensar de esa manera, porque ya no se hace así, de hecho no se dibuja así. La experimentación es mucho más profunda. Y en parte también, no solo las redes sociales, sino también al vínculo con el cómic de otros lugares, ¿no? Sobre todo de Oriente, que también abandonó eso hace muchísimo tiempo, ¿no? Y que de eso seguramente ustedes saben muchísimo más que yo, porque no soy tan lectora de manga como podría llegar a aparentar, no. Sé que existe y porque otros alumnos míos me han mostrado muchos casos de manga experimental, y creo que está también esa influencia mutua, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, pues lo dejamos entonces Vale, como quieran. aquí.
si... No, ¿verdad? No, nadie... Porque veo algunas cabecitas asomando y no Dale. sé si es No, que... es que realmente no tiene mucho que ver en realidad. Tiene poco que ver, pero ya que nadie se anima a que estabas hablando de esta idea nueva de los... esta evolución de los cómics, ¿no? En un sentido como no una secuencia de imágenes ordenadas, sino esta idea de collage o de composición de imágenes. Y no sé por qué me venía a la cabeza, que no tiene mucho que ver, pero me venía a la cabeza esta idea de las novelas, tal vez más vinculadas a la fantasía, ciencia ficción o cultura popular, que vienen con anexos, ¿no? Esta idea de los mapas, los esquemas, ¿no? Depende del caso o la materia que trate dentro de la novela, pues diferentes tipos de anexos que ayudan, que complementan, ¿no? La lectura. Entonces, no sé si sobre esta cuestión tienes algo de información, has investigado algo. Es que sé que no tiene mucho que ver, pero me viene a la cabeza y no me interesa. Dos cosas te puedo decir. En principio son verdaderas estrategias comerciales, ¿sí? Porque muchos de esos textos primero aparece solamente en la narración y después lo reeditan y ahí aprovechan para sumarle en anexo. Eso es una estupenda manera para volver a venderte el mismo libro si sos muy fanático del libro, por ejemplo, ¿no? O sumarle valor a partir de alguna de entrevista o algún elemento extra que posibilite ampliar la mirada o los significados del propio texto. Esto en principio. Y después sumarle también que en cuanto a la interactividad o a la novela popular, no sé si alguno de ustedes llegó a leer alguna vez una serie, nosotras seguro que sí, que se llamaba Elige tu propia aventura, ¿no? Ese tipo de libro, bien de impronta popular y juvenil, lo que proponía eran interacciones que ahora aparecen en este tipo de novelas, pero que en realidad no son tan novedosas. Incluso esa, no sé si llamarlo película o capítulo extenso de Black Mirror, ¿no? Que proponía los distintos finales alternativos. No era más que lo mismo, ¿no? Era elige tu propia aventura, solo que con Black Mirror y en propuesta serial, ¿sí? E incluso podemos pensar esta idea que yo les decía al principio de que Barbican Beach se puede leer como vos quieras. En la propia Rayuela, de la cual Carrión es un gran lector. Y todos los de la generación Nosilla, ¿no? Son muy buenos lectores de Borges y de Cortázar, sobre todo. Entonces, la aparición de esa interactividad que la narrativa culta también, ¿no es cierto?, había recogido y había de alguna manera plasmado en sus textos. Pero sobre todo esto, se podría tranquilamente hacer alguna clase de trabajo sobre esas anécdotas, a ver qué proponen. Y... Que a mí me llama mucho además, y te quería preguntar, porque me da la sensación, sobre esto que estaba leyendo, trabajando, como que, entre comillas, ¿vale? Como que no es demasiado operatorio en la verdad. Yo tengo novelas que tienen un mapa y un genealógico y un par de esquemas al principio o al final, pero que realmente no son necesarios, claro. no interactúan tanto con la experiencia lectora. Entonces, digo a pensar, pues es una idea muy guay para meter mapas, planos y tal, que sí que se requieran, digamos, o sea, que sí que interactúen más con el draft, un poco como esos ejemplos que nos ponías, ¿no? Donde elegir y estar atento a los diferentes materiales que están por ahí dispuestos es importante y es una parte más de la experiencia de la obra, ¿no? Entonces, me parece muy guay, como que me parece desaprovechado en las obras que están trabajando. Claro, porque aparece justamente, como decías, como otra parte, no integrado, contando, ¿no? O no integrado, sino que como que la narración no te lo requiere, ¿no? O sea, como yo estoy leyendo cualquier libro y como que no tengo la experiencia de decir, ostras, voy a ir allí a ver qué está pasando, voy a cotejar estos dos planos que introduce el libro para... No tengo esa experiencia de ir saltando atrás, saltando adelante, volviendo y como reconstruyendo, ¿no? Que es un poco lo que decías, ¿no? Con estas obras que se pueden leer un poco en la dirección que quieras. Esa idea de ir atrás, volver, jugando con los materiales que te ofrece la obra, pues, no sé, como que me da esa sensación de desaprovechado, que sería muy interesante que eso se siguiera desarrollando. Bien. Pues muchas gracias por el aporte. Yo me estaba acordando de... Tengo una alumna de doctorado que está haciendo su tesis sobre narratividad en juegos de mesa. Y entonces, buscando bibliografía, porque es un tema muy poco estudiado, ¿no?, y trabajado, encontramos la noticia sobre una novela en la que tú puedes leer la novela y luego los comentarios que hacen otros dos personajes, que son personajes pero que ahí aparecen como seres de carne y hueso, ¿no?, que leen la novela, que se han ido enamorando mientras leían la misma obra
que ambos han sacado de la biblioteca. Entonces puedes leer la novela solo, puedes leer la novela con los comentarios de uno de los dos o la novela con los comentarios de ambos. Y claro, al leer los comentarios lees otra novela diferente también, porque no solo te remite al texto propiamente, sino a toda la historia de la interpretación que hacen ellos, todas las interconexiones que establecen entre la novela y su vida, su historia de amor. Entonces me parece que también estaría en línea con lo que comentaba Yago y con lo que comentabas tú también. ¿Te acuerdas del nombre de la novela? No, pero tenemos un chat de WhatsApp y lo puedo Ahora buscar y te digo cómo se llama. Hay algunas parecidas, no sé si será exactamente lo que tú dices. Está El barco de Teseo, de JJ Abrams, que también tiene esa naturaleza de libro con anotaciones en el borde, con páginas sueltas como cartas o recortes de periódico, como que forma todo parte del mismo libro. Entonces puede leer solo el texto o todo el material adicional. Y me suena que también había otra, además de este. Pues voy a buscarlo y os digo cómo se llama, porque recuerdo que lo vi en una noticia del País y a partir de ahí ya lo compartí con ella y estuvimos hablando, porque claro, yo no había leído ninguna novela de este tipo hasta ese momento. Y no sé, nos pareció interesante también para trabajarlo, pero... Se abre otro mundo con los juegos y con los videojuegos también, que ahora también se está trabajando desde la teoría. Sí, Jaume, por ejemplo, está trabajando con videojuegos, ¿no? ¿También? Y su relación con la literatura. Literatura interactiva, o sea, justo Era tu tema. O sea, yo ahí los libros, dije tu propia aventura y he dicho esto. Así que muy, muy interesante. Bien, viste, sobre todo los teóricos que conozco eran los de un proyecto en la Universidad de Santiago de Compostela. Estaba Antonio Gil, ahí tienen un proyecto que es específico sobre videojuegos. No sé ahora si han publicado algo en particular, pero por ahí si buscas algo te sirve. Como en las posibilidades de la interactividad en la narrativa, tanto en la literatura, en los videojuegos, como en los juegos de rol. Que son como tres vertientes y tres niveles de posibilidades de interacción. Y justo por eso me parecía muy interesante. Y también viste que hay aplicaciones, hay una que era la novela, ay, lo tengo acá. No me acuerdo que vos podés ir jugando y armando una novela, lo que pasa es que siempre usan formatos populares, o es una novela de fantástico rosa, ¿no? Pero que puedes armar el avatar. El Club de la Novela es uno que, si no recuerdo mal, me lo pasó uno de mis alumnos. Espera que me fijo porque lo tengo acá. Que es muy parecido a Elige mi propia aventura, en realidad. Es prácticamente lo mismo. No, Romance Club. Romance Club. Vas eligiendo el avatar y después vas eligiendo las partes de la historia. Pero es un juego en el que se supone que tenés que ir avanzando en niveles. ¿Ya sé cuál es? No, o sea, me suena haberlo visto, pero un montón de versiones en Play Store. ¿Play Store qué es? O sea, como el de Google, ¿no? sí, sí. Formato de novela visual, de ficción, Está muy prefijado todo, ¿no? Sí, no hay mucho resquicio para la innovación, pero los engancha mucho a los chicos de bachiller y secundario. Es algo a lo que evidentemente algunos están jugando, ¿no? Bueno, ahí está, una usuaria. Sí. Pues no recuerdo, o sea, no encuentro El nombre. No. Después lo Pero buscamos, no hay problema, más si lo tranquilidad. busco después, sí os lo digo. ¿Cómo se llamaba? Era por comentarlo con Jaume por si acaso era ese del que él hablaba, pero no lo sé. No lo recuerdo, lo buscaré. Bueno, pues ¿alguna pregunta más? ¿Alguna duda? ¿No? Bueno, pues entonces cortamos así tenéis un poco de descanso, pues si queréis ir al baño, tomar un café, ¿vale? Pues muchísimas gracias. Muchas gracias, chicos.